nuestro país, estas eran las imágenes que dejó los efectos de una intensísima lluvia con granizo en vialidades principales de las calles de Cuernavaca, Morelos. Anoche la mayor afectación fue reportada en el llamado Paso Express de la autopista México-Cuernavaca, donde hubo largas filas de autos varados por inundaciones en ambos sentidos. En medio del caos vial, un auto particular resultó incendiado por causas aún desconocidas, pero miren nada más estas imágenes, este caos, este problemón vial que se vivió en esta carretera, pues una de las más circuladas de nuestro país, particularmente aquí en el centro, ahí en el estado de Morelos. Y vámonos al mundo. A nivel internacional trascendieron imágenes del momento en el que una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó debajo del agua. Esto sucedió en Polonia, donde autoridades descubrieron que este artefacto, descubrieron el artefacto, la explosión, iniciaron una misión para detonar sus cartuchos y neutralizarlos. Se estimaban 5 días de trabajo, pero bastó con uno para poner a salvo a los habitantes de la zona, por lo que las detonaciones no causaron heridos. Afortunadamente, esta bomba se conoce como Tallboy, era utilizada por británicos y pesaba más de 5,000 kilos. Y en otras imágenes que trascendieron fue el descubrimiento hecho por astrónomos, esto también fue apenas hace unas horas, allá en Europa, quienes lograron captar el momento en el que un agujero negro devora una estrella. Lo observado es valorado en este momento como un fenómeno nunca antes visto de una forma tan cercana en nuestro planeta a solo 215 millones de años luz, y es como espaguetificación. Y en estas imágenes que voy a mostrarle, el presidente de los Estados Unidos, candidato nuevamente a ser el primer mandatario en aquel país, se le vio bailando muy contento al final de su rally en Florida durante su campaña electoral. Bailó al ritmo de IMCA y pues aquí no pasa nada. El COVID-19, yo creo que él piensa que es algo que sucede pues nada más en China, porque él, míralo, así en este meeting, vean nada más la cantidad de gente, la cantidad de irresponsabilidad por parte del presidente de Estados Unidos y candidato de juntar esa cantidad de personas. Yo no veo sana distancia por ningún lado. ¿Usted sí? Bienvenidos esta mañana, yo soy Mónica Garza, gracias por estarnos acompañando en las siguientes 2 horas con lo más relevante de la información. Tenemos muchísimas, si le parece, arranco con el resumen de lo más relevante de las últimas horas. Empezamos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque se perfila el respaldo para negar el registro como partido político a México Libre, y se trata del proyecto del magistrado José Luis Vargas, quien concluye que esta organización no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes para ser aprobado. El proyecto necesita de los votos de al menos 4 de los 7 magistrados de la Sala Superior. Y por otro lado, en la Cámara de Diputados fueron pospuestas las comparecencias de los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto de la Salud para el Bienestar, del Seguro Social y del Instituto de Salud y Seguridades Sociales para los Trabajadores. La propuesta fue hecha por la bancada del Partido Movimiento Regeneración Nacional, obviamente, para evitar escándalos y reclamos como los que, pues sí, después de ver cómo le fue al subsecretario López-Gatell, pues dijeron, no, hay que cubrir algunas espaldas, ¿no? Y bueno, pues ahora la comparecencia de los funcionarios del ramo de salud se va a reprogramar, o se ha reprogramado para el jueves 22 de octubre. De todas maneras, pues a ver cómo les va. Ya vieron cómo le fue a López-Gatell con los senadores, a ver cómo les va a ellos con los diputados. Y la tercera encuesta abierta para el desempate de la dirigencia del partido Morena va a ser entre el 16 y el 22 de octubre. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto para realizarla ante el empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Se determinó que 3 empresas la celebren y se mantendrá la participación de los expertos de la UNAM. Al Instituto Nacional. La encuesta no es ir, preguntar y sumar, porque entonces sí podríamos tener una especie de votos. Lo que haces es que en función de la gente que
aceptó responder, haces una proyección, ponderas el peso de esas respuestas hasta que te cubre el total de la población. Si nosotros lo que queremos es que sean representativas de la población, ya lo tenemos. Y bueno, tras conocer el fallo del Instituto Nacional Electoral, Mario Delgado celebró la confirmación de la tercera encuesta y aseguró estar listo para que la ciudadanía defina el resultado. En redes sociales confió en que va a lograr ganar e insistió en la búsqueda de unidad y conciliación dentro del partido. Y por segundo día consecutivo, padres de menores con cáncer se reunieron en el Monumento a la Revolución. Anunciaron que buscan recolectar 1.2 millones de firmas para presentar ante el Congreso una iniciativa de reforma para hacer obligatorio el acceso a medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad. Además, revelaron que van a presentar 2 nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República por omisión, desabasto de medicamentos e investigación de los recursos destinados a la compra de medicinas. La verdad, imperdonable lo que les ha sucedido a estos padres de familia. Y por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que entre 2012 y 2017 los gobiernos en turno entregaron 10 contratos que suman más de 402 millones de dólares a una empresa ligada al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. La dependencia precisó que en días recientes se revisaron los contratos celebrados con la empresa denominada Nunvav Inc., la cual ha sido señalada como pieza clave para la triangulación de recursos en el caso del exfuncionario federal. Y el día de hoy se realiza la audiencia en la que concluirán los alegatos del caso de la exdirectora del Colegio Enrique Repsamen, Mónica N., quien está acusada del homicidio culposo de 26 personas, 19 niños y 7 alumnos, tras la caída de un edificio de la escuela con el temblor del 19 de septiembre del 2017. En los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México se espera que hoy mismo se determine la pena que deberá enfrentar. Y de cara a la elección presidencial en los Estados Unidos, se calcula que hasta la fecha han votado por correo de manera anticipada más de 11 millones de personas en 38 de los 50 estados. Los votos de ciudadanos registrados como demócratas superan a los registrados por los republicanos. De acuerdo con la base de datos Proyecto de Elecciones, este año se alcanzarán 150 millones de votos, la cifra más alta en la historia de los procesos electorales de los Estados Unidos. Y por decreto, en España quedó prohibida la desigualdad de salarios entre los géneros. El Ministerio del Trabajo informó que hombres y mujeres con el mismo puesto ya no deben, ni pueden, ni cobrarán salarios diferentes. Y para verificar que se cumplan, las empresas deberán hacerlos públicos los registros de sus salarios por género. De lo contrario, pueden enfrentar una multa equivalente a 4.7 millones de pesos. Y la farmacéutica estadounidense Eli Lilly informó que pausó el registro para su ensayo de tratamiento contra la COVID-19 por razones de seguridad. Esta empresa está probando una combinación de 2 proteínas del sistema inmunológico llamadas anticuerpos monoclonales para tratar a pacientes gravemente enfermos. Es similar al tratamiento Regeneron que le suministraron precisamente al presidente Donald Trump. Y la policía de Belice puso en alerta a las autoridades mexicanas y guatemaltecas por la fuga de más de 20 reos de alta peligrosidad que se escaparon de la cárcel de Hattieville en Belmopan. Autoridades en Quintana Roo fueron alertadas para reforzar la seguridad en la frontera del río Hondo. La localidad donde escaparon los reclusos se encuentra a 120 kilómetros aproximadamente de la comunidad de la Unión, perteneciente al municipio de Otonpe Blanco, allá en Quintana Roo. Y un presunto cabecilla del cártel de los Beltrán Leiva se convirtió en uno de los 10 fugitivos más buscados en los Estados Unidos. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $1 millón por información que conduzca a la detención de José Rodolfo Villarreal Hernández, alias El Gato. Es acusado por narcotráfico y el asesinato de un abogado en Texas en 2013. Al parecer, El Gato tenía la responsabilidad específica de mantener el control de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León.
¿Y qué es lo que sucede esta mañana en la información de la ecología y el clima? Mara Durón, muy buenos días. Muy buenos días, Mónica Garza, un gusto saludarte este miércoles. En temas de ecos, la Comisión Nacional de Agua informó que los remanentes de Robert en el Océano Pacífico se reorganizaron y formaron nuevamente una depresión tropical. Se localiza a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Y ojo, porque sus bandas nubosas dejan fuertes lluvias en el sur de la península de Baja California, en las inmediaciones de Los Cabos y en La Paz. Se prevén rachas de viento de 50 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas. Las autoridades mantienen vigilancia. Y en la cultura y los espectáculos, Eder Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mónica Garza, con gusto de saludarte. El día de hoy va a ser de compositores. Ah, fantástico. En el mundo del espectáculo y la cultura y compositores de Sudamérica, porque tengo una entrevista con Gianmarco y otra con Sole, dos referencias definitivamente en la música actual, que además han hecho canciones para todos. Maravilloso, adelante. Estaremos hablando justamente de eso y además también una entrevista con Dana Paola, donde habla respecto a las pérdidas que ha tenido a lo largo de su vida. Eso en un momento más. Y en los deportes el día de hoy nos acompaña Jorge Pinto. ¿Cómo estás, Jorge? Con mucho gusto estar por acá. Más adelante nos sentamos en la mesa y te platico cómo le fue a México. Resulta que fue buena idea haberse ido a Holanda a jugar 2 partidos. Pues claro. Dejó mucho, fue muy Aurearse enriquecedor. después de tantos meses de confinamiento, me parece muy bien. Además, pero lo que aporta futbolísticamente es muy grande, muy bueno. Fantástico. Más adelante Adelante, lo platicamos. Muy buenos días, amigos, desde mañana. Qué gusto saludarlos. La Liga MX tendrá sus primeros 2 encuentros con público este viernes. Los duelos de Necaxa frente a Tijuana y Mazatlán ante Juárez recibirán afición hasta el 30% de la capacidad del estadio. Así lo han confirmado las autoridades municipales de la ciudad del Puerto. Solo falta que la Liga MX también lo apruebe, que sí, meramente es un trámite y hoy mismo se podría aprobar entonces el ingreso de afición a los estadios para el viernes botanero.